Caída de tensión. La caída de tensión. Recordemos que es un conductor. Un conductor es todo lo que nos ayuda a que los electrones lleguen de un punto a otro. Y no existe un conductor perfecto. Todos presentan resistencia al paso de la corriente, por muy pequeña que llegue a ser. Entonces, un cable aumenta la resistencia eléctrica cuando mayor sea la distancia que tenga que recorrer la corriente. Conductor más largo, mayor resistencia. Conductor más pequeño, menor resistencia. Conductor más grueso, mayor resistencia. Conductor más delgado, menor resistencia. ¿Y por qué se debe al aumento del cable el aumento de la resistencia? Porque los electrones tienen que recorrer bastante metros o distancia y puede que se lleguen a lentizar. A cambio, si están más delgados, van en una dirección más limitada, entonces se llega a perder menos corriente eléctrica. Los cables más cortos tendrán menor resistencia a la corriente eléctrica, ya que la corriente tendrá una distancia más corta por recorrer. La caída de tensión se mide en voltios. V. Su simbología es V. Es la pérdida de potencial en la conducción de la corriente eléctrica de un conductor. Se mide como cuántos electrones se pierden por el cable. Si la resistencia en un conductor aumenta, por consiguiente, el desgaste de fuerza, es decir, la caída de tensión. ¿Qué quiere decir? Que si el conductor es más grueso y más largo, el desgaste de la fuerza, o sea, la fuerza que los electrones ejercen, sube, y por eso es que cae la tensión. Entonces, la tensión mide la diferencia de carga eléctrica entre dos puntos. Como ya lo vimos en clase, vimos la batería, que el punto A era el más y el punto B era el menos, y los electrones viajaban. Entre más diferencia de ambos extremos se atraen con mucha energía. Como lo recordamos, los diferentes se atraen, más y menos se atraen, menos y menos no se atraen, más y más sí se atraen. Entonces, al conectar un cable entre los extremos positivo y negativo, los electrones de la terminal negativa tienden a ir a la negativa y la positiva a los negativos. Entonces, debido a esto se produce una corriente eléctrica. Entonces, si conectamos un cable de la batería hacia las dos terminales positivo y negativo, se crea la corriente eléctrica. Entonces, aquí, como pueden ver, se hace una resistencia por el cable, ya sea mínima, pero igual hay resistencia, como ya lo habíamos visto. Entonces, la caída de tensión de la LED, de igual forma, es el voltaje necesario para el funcionamiento de una LED. Generalmente está entre 1.7 y 3.3 voltios. Entonces aquí podemos ver la batería que está conectada más menos. Aquí van los electrones recorriendo hacia el positivo. Entonces aquí vemos que hay una resistencia. Entonces aquí en esta resistencia se hace la caída de tensión. ¿Por qué? Porque la resistencia, como lo habíamos visto en clase, si lo conectamos directamente a una batería de 7 voltios, puede explotar nuestra LED o puede dejar de funcionar. Entonces, aquí vienen los 7 voltios, todo bien. Entonces, si llegamos aquí a la resistencia, ya nuestra resistencia es de 1K, entonces este voltaje es de 7 voltios, pero aquí, del otro lado de la resistencia, va a ser
de 1.7 o 3.3. ¿Para qué? Para poder alimentar sin temor a que se queme nuestra LED. Aquí en las resistencias es lo mismo. Aquí si conectamos una resistencia a la par de la otra, esta es de 3 ohmios, esta es de 2 ohmios y esta es de 6 ohmios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si metemos aquí 12 voltios? Entonces nuestra resistencia de 3 ohmios me va a bajar el voltaje de 12 a 9 voltios. Entonces, como a la par tenemos una resistencia de 2 ohmios, entonces ¿qué va a pasar? 9 voltios va a bajar a 7 voltios. Y de aquí conectamos esta resistencia que mide 6 ohmios y va a bajar a 1 voltio. Entonces, así no es como bajan los ohmios. Un ohmio no baja 1 voltio, pero es para darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, en conclusión, la caída de tensión es la resistencia, o sea, cuánto baja nuestros voltios después de una cierta distancia recorrida o después de una resistencia. Entonces, ¿qué vamos a saber con esto? Vamos a poder encontrar el voltaje de un circuito en paralelo, como ya lo vimos. Entonces, todo esto de la caída de voltaje lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar circuitos paralelos y mixtos.